Seguimos informando a través de Prensa Radial. Ya tenemos la presencia del ingeniero Juan Carlos Arzosa, con quien haremos información. Hay un tema que quiero consultarle y que ha venido siendo recurrente durante esta campaña 2017. Es el tema de cómo se utilizan los recursos del pueblo ecuatoriano para favorecer a un partido político, en este caso es Alianza País Listas 35. Por ejemplo, hemos visto a la señora Patricia Caro, directora provincial de Alianza País. Ella es la presidenta, en esa línea respetamos, ella sabrá por qué y cómo hará su proceso de campaña como presidenta de Alianza País Listas 35 en la provincia de Loja. Pero lo que llama la atención es cómo ella, siendo funcionaria del Ministerio de Inclusión en la provincia de Loja, resuelve movilizarse y respaldar una candidatura del señor Lenín Moreno para la presidencia de la República. Mi pregunta es, y señor ingeniero se la traslado, ¿cuándo la señora Patricia Caro ha solicitado vacaciones? No tanto vacaciones, sino el que ustedes puedan permitirle realizar campaña por el señor Guillermo Lasso. Y le explico por qué. Ella es funcionaria del Estado ecuatoriano. El sueldo lo paga el pueblo ecuatoriano a través de los impuestos. Y si ella está haciendo campaña por el señor Lenín Moreno, debería hacer campaña también por el señor Guillermo Lasso, habida cuenta que muchos integrantes o gente que respalda la posición de el señor Guillermo Lasso también están pagando los impuestos y pagan el sueldo de la señora Patricia Caro. Entonces, si somos justos y equilibrados en política, ella debería hacer también campaña por el señor Guillermo Lasso, igual la gobernadora y todos los jefes de las instituciones de la provincia de Loja, porque el pueblo es el que paga los impuestos, y los impuestos pagan tanto los de Alianza País como también los integrantes o adherentes del señor Guillermo Lasso. Ingeniero, buenos días, bienvenido. Pablito, buenos días. Lindo, buenos días, gracias por la oportunidad. En realidad esto es algo recurrente, y no solo en nuestra provincia, ver a los funcionarios públicos trabajando o haciendo campaña en favor del oficialismo. Y muchos de ellos no porque quieran, sino porque son obligados. Yo le comento, no voy a dar nombres lógicamente para guardar la integridad y el trabajo de mucha gente. Pero sería bueno dar nombres para que también tengan un poco de honradez e hidalguía frente a lo que vienen desarrollando. No porque soy funcionario me cobijo en el derecho del trabajo. Si me están utilizando de esa forma, yo creo que el deber de ellos es denunciar públicamente ese atropello. Así debería ser en realidad, pero siempre hay ese temor de ser después, lógicamente, votados, como se dice vulgarmente, de sus trabajos, por el hecho de dar a conocer las irregularidades que se manejan en el sector público. Mire, en el ámbito de la educación, los directores tienen la obligación de llevar una cantidad de trabajadores. En el ámbito de salud, de la misma cosa. O sea, esto es generalizado, no es simplemente en nuestra provincia, mi estimado Pablito. Aquí es en todo el país y es lamentable en realidad. Pero lo bueno es que la ciudadanía sabrá juzgar. Vea la señora Caro. Verá, esto que está haciendo primeramente se llama peculado, porque está utilizando bienes del Estado para otras cosas que no son lo que en realidad debería ser, ¿sí? Claro. Entonces, una vez de que ya haya un gobierno justo, que respete las libertades, un gobierno en realidad donde la justicia sea para todos y no simplemente para este grupo minoritario, porque cada vez son menos, van a ser analizados, van a ser fiscalizados, y si tienen que ir presos, pues se irán presos, Pablito, porque no se puede seguir jugando con el dinero de los ecuatorianos y utilizándolos a su plena conveniencia. Es lamentable, es triste. Y bueno, pues el Ecuador entero reprocha eso. Ustedes, periodistas serios e independientes, reprochan saber que su dinero, el mío y el de todos los ecuatorianos, está siendo utilizado para otras cosas totalmente diferentes para la que en realidad se está pagando, los impuestos que todos los días cancelamos. Entonces es realmente lamentable, es realmente triste ver cómo el aparataje estatal trabaja para una sola persona, ¿sí? Y no trabaja por los ecuatorianos. Claro, y hay otra pregunta que quiero hacerle para ir a un tema específico y de fondo, que es
la seguridad del voto del ciudadano. ¿Qué están haciendo ustedes para poder llevar ese control del sufragio del pueblo ecuatoriano para evitar lo que sucedió ya en la primera vuelta? Así es. El que se manipulen las actas por parte de cualquier ciudadano y la cadena de custodia. Ahora, señor ingeniero, sí, señor ingeniero, pero hay, por ejemplo, un tema que yo lo vi este fin de semana. En la avenida Manuel Agustín Aguirre se ubicó una casa en una plataforma. Primero, ¿qué es lo que se quiere decir al pueblo ecuatoriano? Las casas que se le van a facilitar al ciudadano que no tiene, ¿y con qué dinero? Y aparte de ello, ¿qué pasa con los agentes de tránsito que no multan a ese, ahí sí no a ese vehículo? Ahí no dicen nada, ahí sí son calladitos. ¿Por qué? Porque prácticamente el alcalde es parte de esta supuesta alianza que va en favor. Pues es una mentira. Mire, yo le digo en caso personal mío. Las pocas propagandas que tenía, muchos amigos míos me hacían el favor fuera de sus locales de cogerlas y pararlas a un ladito, ¿sí? Uh-huh. Que no estorbaban a nadie, ni en libre circulación, absolutamente nada. Pero llegaban los señores municipales y, por favor, esto a un lado, esto a otro lado, porque esto está prohibiendo, está obstaculizando el paso, nos están llamando del 911 que usted no está permitido. Le digo, pero señor, está pegada a la pared, ¿cómo va a obstaculizar? No, señor, es que tiene que usted entender que son ordenanzas municipales y demás, o sea, puras mentiras, porque ellos también, yo sé que ellos son obligados, ¿sí? Pero habían carteles de la señora actual asambleísta del partido del señor alcalde, ¿sí? Sumamente grandes que ocupaban las veredas y nadie decía absolutamente nada. Lo mismo está pasando ahorita en este proceso electoral donde Lenin Moreno está de candidato a presidente y como es prácticamente de la venia del señor alcalde, pueden estar ocupando, si es posible, la calle entera, que los señores municipales de tránsito no van a decir absolutamente nada, porque son empleados. Yo, de repente, yo hasta los justifico, porque ellos siguen órdenes, ¿sí? Aquí quien debería ser investigado, primeras veces sería el director de tránsito de Loja y saber de dónde viene la orden para que él no actúe y no diga nada, para analizar y en realidad darnos cuenta cómo se maneja aquí la justicia en nuestro país. Aquí simplemente es a un solo lado, a un lado verde flex y el resto no tiene justicia. Aquí solo tienen justicia los que están en el poder. Esa es la verdad, claro, lastimosamente. Claro, esos son los temas de la ciudad, pero ahora un tema de carácter nacional. ¿Qué van a hacer ustedes con la cadena de custodia del voto del ciudadano que va a ser convocado para esta segunda vuelta, señor ingeniero? ¿Cómo lo van a manejar? ¿Cuál va a ser ese control electoral que lleven para evitar el conflicto que se presentó en la primera vuelta? Mire, es lamentable escuchar del general Castro, ¿sí? De un soldado ecuatoriano decir que prácticamente la cadena de custodia fue mancillada, fue violada, y quienes ponían las actas en los biombos eran una empresa que contrató el CNE. Perdónenme, ¿eso dónde estamos? ¿Dónde vivimos? ¿Qué, estamos ya en Venezuela? ¿Qué estamos viviendo lo mismo que vivió Venezuela? Si a este paso vamos, no, pues es realmente lamentable. Tenga la plena seguridad, Pablo, que nosotros vamos a hacer un trabajo exhaustivo de vigilia, ¿sí? De vigilia constante y colocar en todas las mesas de nuestro país personal nuestro para que cuide ese voto del ecuatoriano, ese voto de la voluntad soberana del pueblo y diga en realidad quién quiere que sea su presidente y no que por manipulación o por este fraude de secreto a voces se imponga presidente y no lo que el pueblo dice. Claro, pero esa es la voluntad de ustedes de poder movilizarse, de poder estar allí en el conteo y también el traslado de las actas, que es el requisito fundamental para validar o proclamar los resultados y que debería de tener una cadena de custodia. Pero si no lo hacen las Fuerzas Armadas ni la policía, entonces, ¿cuál va a ser la garantía de que eso no va a ser manipulado cuando vimos en la primera vuelta imágenes de que cualquier ciudadano, Mira, Pablito, yo Perico de los Palotes, movilizando la voluntad del pueblo? Voluntad del pueblo. ¿Y cuál es la responsabilidad que tienen aquellos ciudadanos? Así es, Pablito, es realidad, es lamentable primeramente, ¿sí? Ver cómo se juega con la voluntad del pueblo y solo se pone la voluntad de un solo individuo que está sentado en Carondelet y es el que hace el teje y maneje en absolutamente todas las instituciones del Estado. Es realmente lamentable, pero sí le digo, yo estoy seguro
que los soldados de mi patria, esos soldados heroicos de la guerra del 95 del CENEPA, esos soldados a que el Ecuador cree todavía y tiene la confianza plena de que esos soldados se deben a su patria. Y yo los exhorto al ejército ecuatoriano, a ese ejército glorioso de toda la vida, ese ejército que ha tenido ese respaldo y ese respeto de la población, que en realidad ellos sean garantes de la democracia, y no como dijo el presidente en una de sus tantas entrevistas, diciendo que ellos no son garantes de la democracia. Perdóneme, ¿en qué país vive el señor? El ejército y la policía tienen que ser garantes de la democracia y hacer que se respete la voluntad del pueblo. En este momento no tenemos un enemigo externo, tenemos un enemigo interno, y el ejército se debe a su población, claro, se debe a su patria y debe hacer respetar la voluntad del pueblo. Claro, pero hay una situación, por ejemplo, yo escuché esas declaraciones del presidente, él manifestaba que las Fuerzas Armadas no son las garantes del proceso. Claro, ellos no son garantes de cómo se convoca, cómo se elaboran las papeletas, pero o cómo se moviliza, pero cuidar las actas, que eso es lo más sagrado, eso sí es responsabilidad del ejército ecuatoriano. De acuerdo con usted, entonces, Pablito, el presidente está utilizando una doble intencionalidad de la forma de decir sobre el tema de las Fuerzas Armadas, señor ingeniero. Eso ha sido algo que todos los días y por 10 años consecutivos, la única intencionalidad y la única verdad que se ha manejado en este país es la que ha salido del señor Correa. Esa es la verdad, ¿sí? Y esa es la realidad nuestra, pero el pueblo se cansó. El pueblo se aburrió, y por eso el 19 de febrero usted puede haberse dado cuenta, Pablito, que el 60% de los ecuatorianos votaron indiferentemente si haya votado por Guillermo Lasso o no, pero votaron por algo diferente al continuismo. Claro, el momento que el señor general Castro renuncia y no lo dejan dar las declaraciones al interior de Parcayalco, del Colegio Militar o la Escuela Superior Militar, él manifiesta de que la cadena se rompió, y aparte de ello da a conocer de que el pueblo ecuatoriano es el que forzó la decisión de las Fuerzas Armadas de actuar para evitar un enfrentamiento entre pueblos, señor ingeniero. Así es, fue el hecho, ese hecho patriótico de todos los ecuatorianos de ir al CNE y vigilar a esta institución maniatada, para que en realidad se cumpla lo que el pueblo dijo en las urnas. Vea, Pablito, y usted recordará, el día de las votaciones hubo un conteo rápido pero increíble, hasta que se paró de buenas a primeras en el 80%. ¿Pero por qué se paró? Porque se dieron cuenta que no llegaban al 40% de la votación que necesitaban para que proclamarlo al señor Moreno presidente. Y se demoraron en el 20% restante como 3 días aproximadamente, un poquito más, ¿no es cierto? Así es. Para tratar supuestamente de equilibrar y llegar al 40%, pero el pueblo se paró firme. El pueblo se paró y dijo que se respete lo que los ecuatorianos quieren, que es un cambio, que quieren una segunda vuelta, y que sea el pueblo mismo el que diga: o quiero seguir en la corrupción, en el despilfarro, en el autoritarismo, en la dictadura disfrazada de democracia que representa Lenín Moreno, o quiero esta opción fresca, esta opción de un Ecuador para los ecuatorianos, de devolverle el Ecuador a los ecuatorianos y nuevamente ser un país libre que la representa Guillermo Lasso. Por eso fue que el pueblo se paró totalmente, como dice vulgarmente, al pie del cañón, para que se respete su voluntad. Y este 2 de abril no va a ser la excepción, Pablito. Ya, pero hay una todos vamos a estar movilizados a todos los CNEs del país, cuidando la votación que nosotros la vamos a expresar en las urnas. Y le pregunto lo siguiente bajo esa contextualización. La presidenta de la Asamblea está convocando también a la gente para que se movilice, a los adherentes de Alianza País, al Consejo Nacional Electoral. Pero hay una situación muy profunda. ¿Qué garantiza que esta segunda vuelta sea proclamado los resultados de acuerdo a la versión del pueblo que da en las juntas receptoras del voto? ¿Por qué le consultó a ellos, señor ingeniero? Porque 2 generaciones de generales prácticamente fueron descabezados en menos de 24 horas. Entonces, ¿cuál es la garantía de la cabeza que lidera el ejército ecuatoriano que pueda responder a la voluntad del pueblo ecuatoriano? A ver, aquí hay que analizar un poquito más. ¿Por qué también hubo esa presencia, como usted dijo, del ejército ecuatoriano el día del 19 de febrero
en que el general Castro dijo que por favor se respete la voluntad del pueblo, porque había ese temor de parte de las Fuerzas Armadas que entre ecuatorianos haya una pugna, ¿sí? Y lastimosamente podrían haber muertos, ¿no es cierto? Eso dijo muy claramente el general Castro. Pudo haber llegado a eso, por el mismo hecho de que se quería prácticamente doblar o ir a la voluntad, no ver la voluntad del pueblo y simplemente la de un partido político. En este momento yo he tenido conversaciones y bueno, mucha gente me ha comentado que en realidad las cabezas, la cúpula actual prácticamente es parte del Ejecutivo. Hay que ser muy claros, ¿sí? Es lamentable que el general actual, el general Narváez, no sea una persona que debería estar liderando al glorioso ejército ecuatoriano, pero hay muchos militares, desde los coroneles para abajo, y hoy todavía también muchos generales de servicio pasivo que están reaccionando de una forma diferente. Exactamente, y que ellos creen en su institución, creen en el glorioso ejército ecuatoriano y creen también que de llegar Moreno, esa institución va a ser totalmente desmantelada, y por esa razón también el ejército ve que su institución, por la cual que han trabajado tantos años, por la que han dado la vida muchos ecuatorianos, quiere ser desmantelada por esta mafia mal llamada socialismo del siglo XXI, y ven también que tienen que precautelar la voluntad del pueblo, voluntad que no queremos nosotros como parte del movimiento que respalda a Guillermo Lasso. No queremos que nos regalen un voto, lo que queremos es que haya transparencia y que el pueblo ecuatoriano se exprese normalmente en las urnas. Y si dice que Guillermo Lasso tiene que ser su presidente, pues Guillermo Lasso tiene que ser su presidente, ¿no es cierto? Pero lo que no queremos es que haya ese teje y maneje. Lo bueno de todo esto, mi estimado Pablito, es que va a haber el exit poll de empresas serias como la que fue Sedatos, ¿sí? Que dio muy claramente cuál iban a ser los resultados, porque se acuerda de la empresa de Santiago Pérez, creo que ya llegaba al 46%, si no me equivoco. Y de hecho en el telégrafo está que ya tiene 100% de respaldo Lenin Moreno. Dese cuenta, son mentiras garrafales, ¿sí? Son publicidad maliciosa y falsa, que tratan de hacer ver a la población, pero el Ecuador ya no come cuentos, le digo, Pablito. El Ecuador no come cuentos, y también vengo aquí a desmentir las falacias de este gobierno, decir que van a dar 350,000 casas, juegan primeramente con la esperanza de la gente, con el sueño de la gente, y eso digo, ¿con qué dinero? Si en el año 2006 ofrecieron construir 100,000 al año y hasta la fecha absolutamente nada. ¿Y sabe dónde sí construyeron? En Cuba y en Haití. Sí, en Cuba hicieron conjuntos habitacionales con el dinero de ustedes, de los ecuatorianos nuestros, y ahí en este momento en Manabí siguen viviendo en carpas. Es lamentable y es triste que el discurso solo sea un discurso demagógico para tratar de captar votación. Y yo le digo al pueblo ecuatoriano, no coma cuento, no les crea a estos mentirosos de siempre. También vienen a decir que van a subir el bono a 150. ¿De dónde? ¿De dónde, Pablito? Y si quieren subirlo, que lo suban ahora. A ver, ¿de dónde van a pagar? Si todos los meses, si recientemente hubo otro endeudamiento, todos los meses son $1,000 millones que piden prácticamente al chulco para mantener este hambriento y obeso aparato estatal, y a intereses que van del 8 al 11%, claro, por Dios. Es muy caro. Esa es la situación real que se está viviendo en los actuales momentos en este proceso eleccionario 2017, señor ingeniero. Finalmente, ¿qué están haciendo en Loja? Estamos trabajando muy fuerte, mi estimado Pablito, sí, hemos analizado nuestras debilidades, pues en la primera vuelta, en este momento se está prácticamente subsanando todos esos errores que a lo mejor, como en todo proceso, no hay todo exacto, ni pero todo perfecto. ¿Quién es el jefe de campaña, señor ingeniero? Porque cuando era el momento de movilizarse al Consejo Nacional Electoral, algunos líderes optaron por mantener tras de lo que eran los de primera fila, señor ingeniero. Yo fui muy categórico y me paré al frente y dije que aquí no tenemos que estar sesionémonos al frente del CNE para cuidar la votación, ¿sí? Y por eso, y también se levantaron otro gente del grupo que también coincidieron conmigo y dijeron, en realidad, el mismo ingeniero Raúl Auquilla fue muy claro y dijo, vamos
vamos a cuidar la votación del pueblo, la voz del soberano, y viendo esa presión absoluta, pues toda la sede se levantó y fuimos a hacer una vigilia en el CNE. Uh-huh. Ahora, hay otra circunstancia que me gustaría preguntarle, porque esa ya es información que está dándose a nivel nacional e internacional. ¿Qué pasa con los de Alianza País, que se les está acabando el discurso del feriado bancario? A ver, este discurso se lo ha llevado por 10 años, ¿no es cierto? Y no hay preso. 10 años, y no hay preso. ¿Por qué no lo meten ¿Por qué preso no a lo meten Guillermo preso a Lasso si es que fuera parte del feriado bancario? Tienen el poder. Claro, tienen el poder, tienen las cortes, tienen todo. ¿Por qué no lo meten? Porque él no tuvo nada que ver en el famoso feriado bancario. ¿Y quién sí tuvo que ver? Son gente que está en el gobierno, ¿sí? El señor Falconi Puig, el señor Pedro Delgado, toda esa gente que fue parte del gobierno de... Y bueno, Falconi Puig sigue siendo, creo que embajador, si no me equivoco, ¿sí? Y es parte del gobierno y fue parte del feriado bancario. Y Guillermo Lasso sigue caminando sin ningún problema, libre y haciendo campaña, porque él no tuvo nada que ver. El único discurso que tiene, que poco a poco se le está acabando porque la gente ya no les cree, es el famoso feriado bancario. ¿Por qué no lo dicen ustedes abiertamente, que lo meta preso a Guillermo Lasso si tiene responsabilidad en el feriado bancario, y así con eso podría ser presidente? Guillermo ya le dijo: señor Correa, si yo tengo algo que ver en el feriado bancario, ¿por qué no me mete preso? Sigo caminando libre, sigo haciendo campaña. Su discurso del feriado bancario se acabó, y esa es la verdad. El pueblo ya no les cree. Por eso, pues, todos los días se plega a nuestro favor un montón de gente que quiere un cambio. Y usted haya visto, mi estimado Pablito, cómo las organizaciones políticas, tanto movimientos como partidos, ya pegaron con nosotros. ¿Por qué? Porque quieren un cambio. Es el tema de la República frente a lo que sería ya un socialismo. En este momento ya no es Guillermo Lasso. En este momento defendemos volver a la democracia, volvemos a ser república, o nos vemos en el espejo de Venezuela, de Venezuela. Dese cuenta, la gente comiendo de los basureros, las madres de familia dando a luz en las calles porque los centros de salud ya no valen pero para nada. Y eso quieren llevarnos estos famosos revolucionarios, entre comillas, que solo los que viven bien y han estado bajo la teta del gobierno son los que prácticamente los de la década ganada. El resto, el ecuatoriano común, ve esto como la década perdida, la década del endeudamiento, la década del despilfarro y la década de la dictadura. Claro. Así es. Finalmente, señor ingeniero, a lo mejor le toque al señor Guillermo Lasso cerrar lo que es esta cuestión, no sabemos si dolorosa o simplemente que una experiencia que le tocó vivir al pueblo ecuatoriano, el feriado bancario. A lo mejor le toque cerrar a él. Todo es posible, Pablito, todo es posible. Pero mire cuenta, hubo una comisión que la encabezó Eduardo Valencia, que en ese tiempo era del gobierno, y dijo muy claro: Guillermo Lasso no tuvo nada que ver, y tienen los papeles de las personas que sí tuvieron que ver en el feriado bancario. Pero ¿por qué no las metieron presas? Porque no son parte de este gobierno, esa es la verdad. Pero con Guillermo Lasso las cosas van a ser diferentes. Vamos a coger ese informe, un informe bueno, sí, un informe claro como el del señor economista Valencia, que yo lo considero uno de los mejores economistas del país y una persona seria que no se vende por un plato de lentejas. Y ese informe llevarlo a la comisión, llevarlo a la fiscalía y que paguen los que tengan que pagar. Y si son gente del gobierno, pues que vayan presos donde deben estar. Claro. ¿Y sabe cuál es el temor del gobierno? No es tanto perder el poder, es saber que se van presos, porque muchos de los que son candidatos, son electos y en este momento pueden estar siendo candidatos, están en esta lista de Odebrecht, que con Guillermo Lasso se la va a dar a conocer, y los que tienen que ir presos, pues se irán presos. Perfectamente, señor ingeniero. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Prensa Radial. Lo único que esperamos es que el voto del ciudadano sea respetado al 100% y que las Fuerzas Armadas, porque hay un fundamento que aún no se lo está profundizando, pero vale la pena comenzarlo a discutir. El fundamento de las Fuerzas Armadas son republicanas. En el momento que se trastoque ese republicanismo de las Fuerzas Armadas, entonces estaremos entrando en otro nivel de construcción de Fuerzas Armadas como las que tiene Venezuela, que son prácticamente parte de un partido. Exactamente, y como las que tiene Cuba, que no son republicanas, sino simplemente son partidistas de un partido político. Gracias, señor ingeniero. Gracias, Pablito, gracias, lindo, por la oportunidad. Seguimos informando a través de Prensa Radial.